Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Saliendo a pasar la noche con su amante, el marido le quitó todo el dinero y las tarjetas bancarias a su esposa. Pero cuando regresó a casa por la mañana, se quedó paralizado de shock al ver una prueba de ADN sobre la mesa. Gregorio Ortego se alejó en la noche, dejando atrás un vacío en la casa que solo las frías paredes podían sentir. Estaba seguro de que esta vez todo se resolvería. Nervioso, con un leve rastro de ansiedad, Gregorio tomó todo el dinero y las tarjetas bancarias de su esposa. Solo tenía un pensamiento en mente: ella no se irá, no se llevará a nuestro hijo, no puede empezar una nueva vida sin recursos. Estaba convencido de que este era el último paso para salvar a su familia, incluso a costa del humillante control que implicaba. Por la mañana, cuando los rayos del sol apenas rozaban las cortinas, regresó. Se paró en el umbral, tan confiado como siempre, seguro de su victoria. En su mente, repetía las palabras que le había dicho a su esposa antes de irse: no conseguirás nada sin mí, y el niño se quedará conmigo. Pero tan pronto como entró, algo lo hizo quedarse en seco. Al principio, un extraño silencio flotaba en el aire. Incluso para una casa que recién despertaba, el silencio se sentía opresivamente pesado. Entró en la cocina, donde las brillantes superficies de los muebles reflejaban su rostro cansado. Todo parecía normal. Pero luego su mirada cayó sobre la mesa. En el centro del mantel blanco había una hoja de papel. Gregorio se acercó y observó. Era una prueba de ADN, con el logo del laboratorio y todos los sellos necesarios. Al principio, no podía creer lo que veía. Se acercó de nuevo y arrancó el papel con las manos temblorosas. Las palabras en la página fueron como agujas venenosas, perforando su mente, envenenando cada fibra de su ser. No coincide con el genotipo paternal. Gregorio permaneció varios momentos de pie, sujetando el papel, incapaz de comprender lo que significaba. Todo lo que había conocido alguna vez se desmoronaba ante sus ojos, como un viejo castillo sucumbiendo al implacable ataque del tiempo. Su respiración se volvió errática, como si estuviera mirando un abismo nebuloso del cual no había escape. En su mente surgió una imagen: su esposa de pie en la puerta de la cocina, su mirada fría, con un leve rastro de dolor que nunca había notado antes. Ella lo miró, sin moverse para acercarse. ¿Alguna vez pensaste que yo podría decidir las cosas a mi manera? La voz de la visión era suave, pero llevaba una firmeza que él nunca había creído capaz de ella. Gregorio apretó con fuerza el papel y la miró como si viera su verdadero rostro por primera vez. Lo sabías todo, pensó, pero no pudo decirlo en voz alta. Tomaste el dinero porque pensaste que no podría vivir sin él, continuó la esposa fantasma en su mente. Tomaste las tarjetas para que me quedara. Pero nunca consideraste que no soy yo, sino tú, quien podría perderlo todo. Gregorio estaba atónito. Todo había sido una ilusión. Al intentar controlarla, él mismo se había atrapado. Su nombre era Beatriz Corrales. Ella estaba sentada en un suave sofá, su mirada baja hacia sus manos, dedos pálidos, casi translúcidos, la piel agrietada por los años, como cicatrices en la carne. Alguna vez había creído que podría llegar a ser alguien importante, que la universidad era solo el principio. Pero Gregorio la había convencido de lo contrario, diciéndole que todo lo que necesitaba era su amor y su éxito, y todo lo demás era una carga. Dejó la escuela porque para qué molestarse, le había dicho él. Tenía cosas hermosas, se quedaba en casa, tomaba café, leía revistas y compraba. Gregorio llegaba tarde por la noche, trayéndole diamantes y diciéndole que no debía preocuparse por nada, porque su lugar estaba a su lado. Él se encargaría de su futuro. Pero ahora, sentada en este lujoso apartamento con su anillo en el dedo y vacío en los ojos, Beatriz se dio cuenta de que lo había perdido todo. Se había convertido en su sombra. La chica que una vez soñó con una vida diferente ahora no podía hacer nada, no podía irse, no podía trabajar, no podía pensar por sí misma. No era nadie.
Y su esposo, al darse cuenta de esto, nunca dejó de humillarla, obligándola a sentir su impotencia. No mereces más, Beatriz, recordó sus palabras. A veces, incluso cuando eran dichas sin malicia, se sentían como un cuchillo que se deslizaba suavemente por su espalda. Miró por la ventana. Los amplios cristales ofrecían una vista de la ciudad, una ciudad que le resultaba tan ajena como sus propios pensamientos. Estaba atrapada en este mundo, extraño y sin luz, como la oscuridad en su mente. Alguna vez, Beatriz había intentado irse. Gregorio se rió cuando ella dijo que quería trabajar. No lo conseguirás, nadie te necesita más que yo. Su rostro frío y tranquilo, mientras estaba de pie en la puerta, parecía cortar todo camino hacia adelante, y ella se quedó, creyéndole una vez más. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Su ira se había vuelto más frecuente, sus manos más ásperas. En algún momento, Beatriz dejó de sentirse humillada, había sido demasiado para soportarlo. Cuando él se enfurecía, ella simplemente cerraba los ojos y dejaba que sus palabras se desvanecieran en un eco distante. Pero en lo más profundo, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Una noche se despertó, incapaz de respirar en su jaula dorada. Su esposo yacía a su lado, con los ojos cerrados como siempre. Se levantó en silencio, con cuidado de no hacer el más mínimo movimiento innecesario. Al acercarse a la puerta, su pecho se apretó. Él no estaba dormido. Gregorio sabía todo. ¿A dónde vas? Su voz era baja, pero había algo escalofriante en ella. Beatriz no pudo responder. ¿Crees que no sé lo que quieres? ¿Crees que te dejaré ir? Ella permaneció congelada, incapaz de dar la vuelta. No puedo irme, no conseguiré nada, se repetía a sí misma, pero algo dentro de ella ya había muerto. Él se levantó de la cama, se acercó a ella, y su respiración se sintió como un peso pesado presionando sobre su pecho. No puedes vivir sin mí, me perteneces, dijo, su voz como una sentencia dictada. Había algo nuevo en sus ojos. Este no era el Gregorio que alguna vez le prometió cuidarla. Este era otro completamente, el hombre que ella temía, fuerte, seguro de su control. Beatriz de repente se dio cuenta de que tenía razón. No podía irse, pero tampoco podía quedarse. No puedes vivir sin mí, sus palabras flotaban en el aire. No sabía qué hacer. Por un tiempo, todo parecía alinearse con lo que él había dicho. Beatriz permaneció en la jaula dorada, consumida por las responsabilidades del hogar, el esposo y ella misma, una identidad que parecía no tener lugar en este mundo. Gregorio siempre estaba allí, dándole todo lo que podía, joyas caras, viajes a destinos exóticos, cenas lujosas en restaurantes elegantes. Pero nada de eso podía llenar el vacío que había dentro de ella. Beatriz se redujo a su papel, envuelta en suaves telas. Sin embargo, con cada día que pasaba, su alma se volvía más fría. Gregorio era su mundo entero, pero ese mundo se estaba colapsando hacia adentro, volviéndose estrecho y sofocante. Era como usar un abrigo de piel enorme en un calor sofocante, un peso pesado e implacable que no podía quitarse. Entonces llegó Manuelo. Era un ser pequeño y frágil, con una mirada tranquila y manos demasiado débiles para aferrarse con firmeza. Su nacimiento parecía ser el momento tan esperado que traería un nuevo significado a la vida de Beatriz. Pero con cada día que pasaba, mientras se despertaba en medio de la noche por sus llantos, mientras lo acunaba en sus brazos y lo sentía convertirse en parte de su corazón, las cosas comenzaron a cambiar. Beatriz se dio cuenta de que cuidar de Manuelo requería más energía y tiempo de lo que había imaginado. Incluso con la ayuda de una niñera que venía por las mañanas para llevarse al bebé unas horas, no podía encontrar paz. Sentada junto a la ventana, mirando las nubes grises, sentía su cuerpo y mente drenándose, como una flor marchita sin agua. El tiempo se deslizaba, escapándose de su alcance como arena entre sus dedos, sin importar cuánto intentara aferrarse a él. En la cocina, encontró una taza de café frío sobre la mesa.
su mirada se posó en el reloj. Las horas que podría haber pasado en otra cosa se disolvían en rutinas interminables: darle de comer al bebé, preparar las comidas, gestionar la casa. Mientras tanto, Gregorio se sentaba en su oficina, consumido por su negocio y éxito, ajeno a cómo su esposa se desvanecía. Día tras día, el cuerpo de Beatriz se volvía más desgastado, su figura menos definida, y sus ojos perdían su luz. A veces, Gregorio la miraba, pero solo como una sombra silenciosa cumpliendo su función, sin pedir nada a cambio. Repetía el mismo estribillo: no lo lograrás sin mí, y con cada palabra, Beatriz sentía cómo se deslizaba cada vez más lejos. Mirando a Manuelo, su corazón se apretaba. Él era su propósito, pero no le otorgaba la libertad que anhelaba. Una noche, después de otra alimentación inquieta, lo devolvió a su cuna y fue al baño. El agua tibia envolvía su cuerpo, relajando cada músculo, pero no podía lavar el peso que sentía en su alma. Se quedó bajo el chorro de agua, sintiendo cómo la agotada energía se filtraba en ella una y otra vez. Sus pensamientos seguían volviendo a una sola cosa: escapar. Encontrar un camino para sí misma, liberarse de la telaraña que parecía apretarse a su alrededor cada día. Pero, ¿qué vendría después? ¿Qué sería de ella si se atrevía a salir del mundo que Gregorio había construido? Tal vez realmente no puedo hacerlo, pensó. Tal vez no estoy destinada a hacer algo más. Estas dudas llenaban su mente hasta volverse abrumadoras. Cada día, Gregorio se volvía más irritable. Su ceño fruncido y sus pasos pesados mientras caminaba por el apartamento. A simple vista, todo seguía igual: autos caros, interiores elegantes, estilo impecable. Pero en el corazón de este mundo, la paciencia de Beatriz se estaba erosionando. Gregorio no podía precisar qué era lo que tanto le molestaba de ella: serían sus ojos cansados, su resignación silenciosa, o su aparente falta de interés en mantener su vida deslumbrante pero vacía. Siempre había creído que su éxito la haría feliz, que estaría agradecida, que se sentiría orgullosa de sus logros. Pero su vacío interior, su agotamiento, su anhelo de algo más allá del rol de esposa de un hombre rico, comenzaron a desgastar su mundo perfecto. Cuando Gregorio llegaba a casa, siempre era lo mismo: un silencio opresivo, el suave zumbido de la televisión, comida ligeramente pasada de cocción en la estufa, si es que ella recordaba cocinar en absoluto. A veces notaba cómo ella miraba el reloj, como si estuviera contando las horas hasta que el día terminara, cuando una vez más pudiera hundirse en su fatiga interminable. Así que, un día, cuando llegó a casa más temprano de lo habitual y vio su taza vacía de café sin terminar sobre la mesa, la paciencia de Gregorio se rompió. Irritado, se dirigió hacia el dormitorio y allí, entre las pertenencias desordenadas, encontró a Beatriz sentada al borde de la cama, sus ojos llenos de desesperación y descontento. Estaba al borde de la desesperanza. La joven estaba con la cabeza agachada, sin darse cuenta de que su esposo había entrado. «No me oíste otra vez, ¿verdad?». Su voz sonó áspera, como arena raspando contra la piel. Beatriz levantó la mirada, pero no dijo nada. Él dio un paso más, deteniéndose justo frente a ella, sus ojos llenos de un juicio implacable. «¿No has hecho nada otra vez? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Tu único propósito ahora es trabajar para mí. ¿No ves lo cansado que estoy de esto? No voy a vivir más en este pantano». El hombre se detuvo, su respiración se volvía más pesada y errática, no podía parar. La rabia ardía en sus ojos, y sus palabras se desbordaban con resentimiento, como una avalancha imparable. «Tú no haces nada, Beatriz», continuó, sin darle espacio para responder. «¿Crees que esto es normal? Tu vida no es más que un maldito pantano. ¿Dónde están tus ambiciones? ¿Dónde está siquiera el más mínimo deseo de hacer algo más que quedarte en casa y cuidar a ese niño? No sirves para nada. Ni siquiera puedes ayudarme con el trabajo, con el mundo real. Vives en esta burbuja donde tus únicos problemas son Manuelo y alguna otra tontería. Mírate.
Mira en lo que te has convertido. No eres una esposa, eres una patética nadie, aferrándote a mí como si yo fuera tu última esperanza. Beatriz apretó los dientes, pero permaneció en silencio. No podía hablar, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sentía que sus palabras la atravesaban, destrozando el mundo interior que tan cuidadosamente había intentado preservar. Los delicados hilos que alguna vez la conectaron a sus sueños y esperanzas estaban siendo desgarrados. No eres digna de nada de esto. No mereces nada, gritó. Su voz se alzaba más fuerte y más furiosa con cada palabra. ¿Crees que debo seguir cargando todo esto sobre mis hombros? ¡Qué idiota he sido por soportarte! Te di todo lo que siempre quisiste. Podrías haber sido alguien, pero elegiste no ser nada. Has destruido todo. Todo lo que he hecho por ti. Beatriz sintió cómo su corazón se apretaba dolorosamente. Esto no era solo dolor, era la sensación de que alguien le arrancaba todo. Ni siquiera tenía fuerzas para defenderse. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, soportando sus palabras incendiarias mientras la destrozaban en pedazos. Sus manos se alzaron instintivamente, como si quisiera protegerse, pero sabía que era inútil. Gregorio no se detenía. Su furia se desbordaba en olas implacables, cada palabra golpeándola como un golpe, dejándola sin espacio para defenderse o escapar del peso asfixiante de sus acusaciones. Estoy cansado de ti. Cansado de tu apatía. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres hacer algo por ti misma? Ni siquiera puedes limpiar la casa. No sabes cómo. Eres completamente inútil, salvo por quedarte en casa y quejarte. No tuviste la fuerza para convertirte en una mujer adecuada. Esas últimas palabras salieron como un veredicto. Beatriz se levantó de un salto, intentando huir de la habitación en desesperación, pero Gregorio la agarró por el hombro. La giró para enfrentarla, sus ojos ardiendo de odio. ¿A dónde crees que vas? No te vas. No te lo voy a permitir, dijo con una expresión que dejaba claro que no veía otra opción. Sintió sus manos apretándola con tanta fuerza que un dolor recorrió su pecho. En ese momento, Beatriz se dio cuenta de que solo tenía dos opciones, quedarse o desaparecer. Pero no había forma de desaparecer. Se presionó las manos contra la cara y finalmente las lágrimas empezaron a fluir libremente. Ya no pudo contenerlas. Toda su vida, todo lo que había pensado que era importante, se desmoronó en ese instante. Cada día, Gregorio se convertía más en un extraño. El hombre que una vez la cargó en sus brazos y la hizo sentir como la reina del mundo había desaparecido, reemplazado por alguien frío, enojado y cruel. Ni siquiera se dio cuenta de cómo había sucedido. Todo comenzó con pequeños comentarios, su voz se volvió tan frágil como el cristal cuando le hablaba, y sus palabras a veces cortaban como un cuchillo. Dejó de preguntar por sus sentimientos, dejó de preocuparse por su estado de ánimo. En lugar de buscar maneras de resolver los problemas, se convirtió en la fuente de ellos. Un día, Beatriz se compró un abrigo nuevo. No era muy caro, pero para ella era una pequeña celebración, una pieza de confort que hacía tiempo se había prometido. Pero cuando Gregorio llegó a casa y la vio con el nuevo abrigo, no dijo una palabra. Solo se quedó en la puerta con los brazos cruzados. Su expresión era como si ella hubiera cometido un crimen grave. ¿Gastaste dinero otra vez?, preguntó. Su voz era baja, pero tan amenazante que Beatriz sintió como sus manos se enfriaban. ¿Te das cuenta de cuánto ya has gastado en ti misma? ¿Crees que soy solo una cartera loca? ¿Es eso? Ella permaneció en silencio, sin saber qué responder. Con cada palabra que su esposo pronunciaba, su corazón se apretaba más. Este no era el hombre con el que había soñado estar. Sus ojos, ahora llenos de desprecio, parecían observar cada uno de sus movimientos, cada compra, cada palabra. Gregorio había comenzado a controlar incluso sus gastos. No la dejaba hacer nada sin su aprobación, incluso en el supermercado,
dictando lo que podía y no podía comprar. Cada vez que tomaba algo sin su permiso, sentía su mirada sobre ella, como si estuviera cometiendo una ofensa terrible. «Me odias, ¿verdad?». La voz de Beatriz temblaba, como si estuviera a punto de romperse. Incluso mientras hablaba, evitaba sus ojos, bajando la mirada al suelo. «¿No soy tu esposo? ¿Crees que no tienes que hacer lo que te digo? ¿Crees que puedes ser independiente? No eres nada sin mí, ¿entiendes?». Sus labios temblaron, pero no pudo decir una palabra. Gregorio comenzó a criticar cada aspecto de su vida que no se ajustaba a su idea de perfección, sus viajes al supermercado, sus pensamientos sobre su propia vida, sus deseos, los cuales él no entendía y que solo lo irritaban. Pronto, Gregorio empezó a revisar su teléfono, desplazándose por sus mensajes, revisando extractos bancarios y transacciones de tarjetas de crédito, incluso llamando al banco para ver en qué se había gastado el dinero. Podía oír su voz volverse más fría y amenazante cada vez que encontraba una compra que consideraba innecesaria. Su ira se expandía como una nube oscura, llenando todo el espacio entre ellos y acorralándola emocionalmente. Una tarde, cuando Beatriz regresó tarde a casa, Gregorio estaba sentado en una silla con una mirada fría y escrutadora. Beatriz sintió que sus ojos la atravesaban. No dijo nada, pero su silencio era sofocante. «¿Dónde has estado?». Su pregunta fue baja, pero tensa como una cuerda de arco estirada. Ella murmuró algo insegura, pero él no se molestó en escuchar sus explicaciones. En su lugar, Gregorio se levantó y la agarró del brazo con tanta fuerza que el dolor recorrió su cuerpo. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿No estás cansada de vivir a mi sombra?». Su corazón latía con fuerza, pero no pudo responder. Él la acercó con tanta fuerza que no pudo liberarse, su mano apretaba su codo. Por un breve momento, sintió sus dedos clavarse en su brazo con tal profundidad que el dolor se irradiaba por todo su cuerpo. «Eres inútil para mí», se acabó. Su grito fue tan agudo que le dolieron los oídos. Levantó la mano, y antes de que Beatriz pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, su palma golpeó su rostro. Su mejilla ardió con el dolor, pero no pudo moverse. Esta fue la primera vez que él fue físicamente violento y no sabía cómo responder. Se quedó congelada, como una estatua, con la sensación de que todo lo que había sucedido antes de este momento había sido aniquilado. Gregorio estaba frente a ella, respirando pesadamente. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo y él la miraba como si fuera algo ajeno. «Si no puedes comportarte de manera normal, no mereces nada. Ni siquiera puedes ser una madre decente para nuestro hijo. Todo lo que tienes que hacer es quedarte a mi lado, con el hombre que te da de comer, te viste y te cuida. No vales nada, Beatriz. Me debes tanto». Las lágrimas caían sobre el suelo, y no podía detenerlas. Beatriz no sabía qué hacer, cómo escapar de este mundo, de esta jaula en la que se encontraba atrapada. Cada palabra que él pronunciaba llevaba una determinación pétrea, como si Gregorio estuviera construyendo una muralla inexpugnable a su alrededor. No sabía cómo ceder, no sabía lo que significaba ser flexible. Su voluntad era tan inquebrantable como su fría y despiadada mirada. Cuando Beatriz volvió a mencionar el divorcio, él la despidió con un gesto de la mano, como si estuviera apartando un insecto insignificante. No quería escucharla, no quería oír nada que pudiera interferir con sus planes. Había una cosa de la que estaba seguro, nunca cedería a su hijo. ¿Crees que puedes simplemente llevarte a Manuelo y marcharte? Su voz era fría, pero llena de veneno. Caminaba por la habitación, sus pasos resonando en el silencio como golpes de martillo sobre hierro. «Es mi hijo, Beatriz. No me lo vas a quitar. Aunque tenga que arrodillarme, nunca te lo daré. ¿Lo entiendes?». Ella intentó hablar, buscando palabras que pudieran atravesar su tiranía.
Beatriz comprendía que irse podría ser su única forma de empezar de nuevo, pero la idea de dejar a su hijo en manos de este monstruo la ataba como un peso pesado. No puedes decir eso, Gregorio. No puedes. Su voz temblaba, pero intentó controlarse, aferrándose incluso a un vestigio de confianza. Es mi hijo. Yo lo parí, yo lo crío. No puedes quitármelo. Gregorio se giró y la miró con una mirada tan helada que la congeló más que sus palabras. Se acercó, tan cerca que pudo sentir su presencia, una aura abrumadora de control, autoridad y determinación inflexible. No te lo daré, aunque te arrodilles y supliques. ¿Quieres llevarte a mi hijo? Te lo daré, pero solo cuando yo lo decida, cuando yo lo permita. No puedes llevártelo porque eres demasiado débil, Beatriz. No puedes manejarlo. No puedes darle lo que yo le puedo dar. ¿No lo entiendes? Estás rota. Soy el único que puede darle un futuro real. Él tiene que quedarse conmigo. Sintió como su mundo interior se desplomaba. Cada palabra que él decía era como un golpe a su alma, intangible, pero insoportablemente dolorosa. En sus palabras no había espacio para sus sentimientos como madre, ni para el reconocimiento de su derecho sobre su hijo. Todo giraba en torno a su autoridad, sus decisiones. Gregorio hablaba como si su opinión no existiera, como si su vida no importara. En sus ojos, ella no era nada. No tienes derecho a decidir por mí, Gregorio, susurró, su voz temblando pero con un toque de resolución desesperada. Las lágrimas amenazaban con caer mientras luchaba por mantenerlas a raya. Manuelo es mi hijo. Lucharé por él si tengo que hacerlo. Él se rió, un sonido vacío y penetrante que la cortó como una cuchilla. ¿Luchar? ¿Vas a luchar, Beatriz? ¿Luchar contra el que construyó esta vida? ¿Luchar contra el que te hizo? ¿Contra el que vertió tu vida en esta casa, en estas paredes? No puedes. Ya has perdido todo. Puedes pensar que eres fuerte, pero no tienes ni idea de lo que te pasará a ti o a él si intentas quitármelo. No sabes con quién te estás metiendo. Beatriz estaba frente a su esposo, su cuerpo tenso como si intentara protegerse, pero no era suficiente. Sus pensamientos eran una telaraña enredada, imposible de desenredar. No podía creer que este hombre, su esposo, que una vez le había tomado la mano tan tiernamente, estuviera ahora dispuesto a arrebatarle lo más precioso que tenía, su hijo. No te lo vas a llevar. Sus palabras resonaron como un veredicto. Perdiste tu derecho sobre él en el momento en que comenzaste a pensar en el divorcio. Él se queda conmigo, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Beatriz sintió como su mundo se desplomaba. No podía creer que su vida se hubiera convertido en esta pesadilla, este laberinto aterrador sin salida. Con cada palabra que él pronunciaba, sentía lo más preciado deslizándose de sus manos, su futuro. Sabía que a él no le importaba cómo viviera. Lo único que le importaba era mantener el poder de controlar cada decisión en su vida. Beatriz levantó la cabeza, mirando sus ojos, y en ese momento algo dentro de ella se tensó. Se dio cuenta de que su vida, su deseo de ser madre, de amar, de ser libre, no significaba nada para él. Lo que importaba era su dominio sobre ella, sobre su hijo, sobre su existencia. No sabía cómo escapar de este callejón sin salida, cómo liberarse de este agarre invisible pero de hierro. Si quieres, puedes irte. Sus palabras fueron frías, sin dejar lugar a dudas. Hablaba como si ya hubiera preparado esta sentencia para ella, como si su partida fuera inevitable y merecida. Pero, ¿a dónde vas a ir, No tienes hogar, no tienes educación. ¿Quién eres, Beatriz? ¿Quién eres si no eres mi esposa? Ella permaneció en silencio. Esas palabras la hirieron profundamente, desgarrándola por dentro. Él estaba diciendo la verdad, cruel e implacable. Sabía que no tenía a dónde ir, que su vida estaba atada a sus caprichos, a su dinero, a su apoyo.
Sin él, no era nadie, y todo lo que podía hacer era soportar la humillación y ahogarse en un mar de desesperanza. Gregorio se levantó, caminó hasta la barra y se sirvió un vaso de whisky sin mirarla. Sus movimientos eran confiados, tranquilos, como si ella ya hubiera dejado de existir para él, nada más que una sombra. Sus ojos no mostraban piedad, ni compasión, solo desdén que caía sobre ella con cada palabra, con cada mirada. Entonces, ¿qué te queda, Beatriz?, continuó, tomando un sorbo lento del vaso. ¿La calle? ¿De verdad crees que el mundo tiene un lugar para alguien como tú? Ni siquiera puedes vivir decentemente sin mi ayuda. Piensa en ello, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo vas a sobrevivir? Eres como un gatito ciego, indefensa en este mundo. La calle, te digo, esa es tu única opción. Su corazón latía con fuerza mientras el miedo la envolvía como una sombra pesada. La calle. Él lo dijo como si fuera inevitable, como si no tuviera derecho a otra opción. La palabra en sí misma le resultaba como una daga atravesando su alma. La calle, un lugar donde las mujeres venden sus cuerpos, su dignidad, por migajas, sin futuro, sin esperanza. Se imaginó allí, sola, indefensa, con los bolsillos vacíos y los ojos llenos de desesperación. Sí, tienes razón, finalmente dijo, su voz temblorosa pero con un esfuerzo por aferrarse al último vestigio de dignidad. No puedo irme porque tienes razón. No sé a dónde ir. No sé cómo sobrevivir. No terminé la universidad porque dijiste que no lo necesitaba. Prometiste cuidarme. Dijiste que tendría todo para estar contigo. Y esto es lo que ha quedado. Sus palabras flotaban pesadas en el aire, como un peso insoportable. Estaba atrapada sin salida. Pero él simplemente sonrió con desdén, desestimando sus sentimientos como si no importaran en absoluto. Eso puede ser cierto, pero tú elegiste ser mi esposa. No lo olvides. Sus palabras salieron con tanta fuerza que Beatriz sintió como un sudor frío le recorría la piel nuevamente. Decidiste vivir como una princesa y ahora quieres huir cuando las cosas no van como tú quieres. No esperes que nadie te ayude. Eres nadie. No tienes futuro más allá de ser mi adorno. ¿Quieres irte? Adelante. Pero ya elegiste tu destino hace mucho tiempo. Beatriz guardó silencio nuevamente, sintiendo cómo su alma se vaciaba con cada palabra que él pronunciaba. Su mente intentaba desesperadamente encontrar una salida, encontrar siquiera la más pequeña grieta en la pared, pero nada funcionaba. Él era su mundo, su universo. Y en ese universo, solo había una regla, estar con él o desaparecer en la nada. Su esposo se dio vuelta, sirviéndose más whisky en su vaso, desechando su inutilidad con un gesto indiferente. ¿A dónde vas a ir, Beatriz? ¿Quién te va a recibir? ¿Quién quiere tu vida inútil? Te quedarás conmigo porque, si te vas, no encontrarás otra salida, y lo sabes. Beatriz bajó la mirada, sintiendo algo pesado apretar su pecho. Intentó encontrar la fuerza para recuperar aunque sea una pequeña parte de su vida, pero a él no le importaba. Él le había quitado no solo su futuro, sino también su fe en sí misma. Sintió su cuerpo volverse más pesado, como si estuviera hundiéndose en el vacío, en este mundo cruel y sin sentido que él había creado para ella. Tenía razón, no podía irse, no podía cambiar nada. El miedo a lo que podría suceder si intentaba liberarse la mantenía cautiva. La calle. Ese pensamiento desgarró su alma. Y a pesar del dolor, no pudo encontrar una respuesta a la pregunta, ¿y si intento irme de todos modos? Beatriz estaba frente a la puerta de los padres, temblando de ansiedad, casi sin creer que pudiera encontrar consuelo en ese apartamento. Todo se sentía tan absurdo, como si estuviera viviendo en el mundo de otra persona, donde cada movimiento era rígido y antinatural. Apretó su abrigo contra su cuerpo como si pudiera protegerla de la grieta interna que no la dejaba en paz. Ya no le quedaba fuerza, pero decidió que al menos tenía que intentarlo.
No podía soportarlo más, pero ¿qué encontraría aquí? ¿Apoyo, esperanza, amor, o volvería a escuchar las palabras familiares? Aguanta, eso nos pasa a todos. Llamó, su corazón latiendo con fuerza, su respiración cada vez más pesada. Un pensamiento nublado llenó su mente, que todo cambiaría ahora. Su padre abrió la puerta, sonriendo como siempre, pero no había ni rastro de preocupación en sus ojos, al igual que en los de su madre. Estaba igual que siempre, tranquilo, sin mostrar demasiada emoción, el tipo de persona que siempre sabía cómo debían ser las cosas. Él siempre le había enseñado que la vida no era para los débiles, que había que superar todo, y Beatriz, tan ingenua como era, lo había creído. «Hola, hija», dijo con una ligera sonrisa, aunque su rostro se puso un poco más serio, como siempre que notaba su preocupación. «¿Qué pasa?». Beatriz no respondió de inmediato. No podía. Respirando profundamente, entró al apartamento, mirando a su alrededor. Era la misma casa a la que había regresado después de largos y difíciles días, la que se llenaba con el olor de la sopa de su madre y el silencio pacífico. Recordaba sentarse en la mesa aquí cuando era niña, todo parecía tan simple y claro. Ahora, todo era diferente, sentía como si las paredes familiares la empujaran cruelmente. «Yo, ya no puedo vivir con él», dijo. Su voz era incierta, baja, casi suplicante. «Gregorio ha cambiado. Se ha convertido en otra persona. Él me pega, me humilla. Es simplemente diferente. Ya no puedo seguir así. Quiero irme, pero no sé a dónde ir. Papá, ayúdame. No puedo manejarlo sola». Su padre parecía no estar preparado para tal revelación. Apartó su taza de café y la miró con tal seriedad, como si sus palabras fueran algo ajeno. «¿Estás loca?». Su voz era calmada, pero había un leve tono de preocupación, más por cómo esto afectaría a la familia que por ella. «¿Quieres dejar a un hombre como ese? Es exitoso, joven. Puede darte tanto. ¿Quieres que tu madre y yo suframos porque no tienes nada? ¿No entiendes que él puede darte todo lo que puedas soñar? Tienes todo. No vas a sufrir. Esto es una tontería, un capricho de mujer». Su corazón se apretó. Lo miró y todo dentro de ella se rompió. Sus palabras eran como golpes, como martillos que destrozaban su alma ya rota. Había esperado algo diferente, esperaba que su padre la entendiera. Pero él era el mismo de siempre, enfocado en las apariencias, en el estatus, en cómo todo se vería ante los demás. Hablaba como si ella fuera solo una parte de ese estatus. «No entiendes lo que está pasando con él», dijo Beatriz con un suspiro pesado, pero él la interrumpió. «Entiendo», dijo él, cansado de sus palabras. «Y aún no puedo entender por qué no puede soportarlo. Las cosas pasan en la vida. Claro, él es estricto, tal vez. Rudo, pero mira todo lo que ha hecho por ti. Solo aguántalo. Todos tienen momentos difíciles. El tiempo sana y todo estará bien. No puedes dejarlo así, es familia. Es tu esposo». Beatriz sintió un dolor agudo oprimiendo su pecho. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía reducir todas sus emociones y sufrimiento a un simple consejo, a solo aguántalo? Sintió su garganta apretada, las palabras atascadas en ella. «Pero me está destruyendo», gritó, su voz temblando, casi como un grito. «Me está pegando. Me está humillando. Me está haciendo nada. ¿Crees que eso es normal? ¿Crees que debo quedarme en silencio y sentarme aquí mientras él me destruye?». Su madre, que había estado sentada en silencio a su lado, de repente inclinó la cabeza. Su mirada se suavizó, pero aún se sentía distante, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Beatriz, solo estás nerviosa», dijo suavemente, tratando de calmar a su hija. «Todos tienen dificultades. Dijiste que él siempre está trabajando, ¿verdad? Está pasando por un momento difícil ahora. Y piénsalo,
¿Qué pasará sin él? No puedes simplemente irte. ¿No entiendes cuánto te quiere? Solo aguántalo. Beatriz sintió que las lágrimas brotaban, su fuerza desvaneciéndose. ¿Por qué dolía tanto? ¿Era porque sus padres no entendían o porque ni siquiera intentaban hacerlo? No veían su sufrimiento, no escuchaban sus gritos en la oscuridad de la noche cuando él les gritaba a ella y al niño, cuando su vida se convirtió en una pesadilla. Estaba completamente sola en eso, completamente aislada. Él me odia. Mamá, me está destruyendo, y tú me estás diciendo que, aguante. Beatriz gritó, su voz quebrándose. Me estás diciendo que, aguante, cuando me estoy perdiendo, cuando ni siquiera sé quién soy ya. Ya no puedo más. No quiero vivir así. No puedo, ¿me oyes? No puedo. Se levantó y caminó hacia la ventana, esperando que el aire frío fuera capaz de quitar algo del dolor. Pero era como su vida, pesada, fría y sin ofrecer alivio. Sentía que su vida se deslizaba lejos de ella, cada día siendo menos y menos ella misma. Cada día su esposo la aplastaba, se burlaba de ella con palabras, era grosero, le quitaba todo lo que podía. Pero lo peor era que no podía encontrar la fuerza para escapar. Ni siquiera sabía por dónde comenzar. A veces sentía que su mundo se había convertido en un laberinto, donde deambulaba sin cesar, sin poder encontrar una salida. Pero Beatriz no podía detenerse. No podía quedarse más tiempo en esta jaula. Y así, recurrió a alguien cercano a ella, alguien en quien confiaba, su amiga Luisa Modesto. No eran solo conocidas, eran verdaderas amigas. Luisa, una médica entrenada, siempre había sido el apoyo más cercano de Beatriz. Crecieron juntas, compartieron sus alegrías y tristezas, y siempre supieron que podían confiar la una en la otra. Luisa era una persona fuerte, decidida, con una mente aguda y un corazón bondadoso. Estaba lista para ayudar, y Beatriz creía que sus palabras y su apoyo podrían darle la fuerza para respirar un poco más libremente. Su amiga la recibió en su casa. La habitación estaba tranquila y acogedora. Luisa vivía en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, pero su hogar siempre tenía una atmósfera de orden y armonía, paredes blancas, cojines suaves en el sofá, el aroma del café recién hecho. Luisa le ofreció una taza, pero Beatriz negó con la cabeza, sintiendo su garganta apretada por las lágrimas y el cansancio. Veo que estás pasando por algo, dijo Luisa, observándola sin hacer preguntas ni enfocarse en su silencio. Sabía que no era el momento adecuado para empezar a indagar. Beatriz suspiró, aferrándose a la taza con fuerza, intentando encontrar las palabras para explicar lo que estaba sucediendo. Pero extrañamente, no le resultó tan difícil hablar con Luisa. En el silencio, en ese confort, se sentía más segura. Él ya no solo no me quiere, Luisa. Finalmente, Beatriz encontró la fuerza para decir: me está destruyendo. Cada día soy menos y menos yo misma. Respiró hondo. Me humilla. Me pega. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. Yo, no puedo irme, no tengo nada. No quiero perder a mi hijo. Tengo miedo. Luisa escuchó atentamente, su rostro reflejaba tristeza, pero había determinación en sus ojos. Aún no sabía cómo ayudar, pero estaba segura de que se necesitaba tomar acción. Luisa siempre había sido la que no solo simpatizaba, sino que encontraba formas de resolver los problemas. No estás sola, dijo Luisa con convicción, sus palabras como un ancla en este mar tormentoso. No te voy a dejar rendirte. ¿Me oyes? Tengo una idea. Tal vez pueda ayudarte. Beatriz levantó la mirada, y en sus ojos había esa chispa que había estado esperando. Luisa no había prometido milagros, pero hablaba como si hubiera una oportunidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Beatriz, casi con la esperanza de que su amiga le ofreciera algún tipo de consejo, cualquier cosa que la ayudara a encontrar una salida. Yo trabajo en una clínica y hacemos pruebas genéticas.
¿Entiendes? Podemos falsificar una prueba de ADN para que él empiece a dudar de quién es realmente el padre de Manuelo. Esto te dará una verdadera oportunidad para dejar a tu esposo. Un silencio colgó en el aire por unos momentos y Beatriz apenas podía creer lo que estaba escuchando. Luisa era una profesional médica, pero su idea, aunque sonaba seria, traía consigo una extraña sensación de alivio. Esta era la salida que había estado buscando, pero no podía encontrar. El niño, que se había convertido en el único sentido de su vida, también podría ser su última oportunidad. ¿Hablas en serio?, preguntó Beatriz, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Crees que esto funcionará? ¿Y si descubre que estoy planeando esto? No podrá hacer nada, dijo Luisa con determinación. Y si no lo intentas, no cambiarás nada. De esta manera, tendrás verdaderas oportunidades. Podrás luchar por tus derechos con el niño. Beatriz sintió que algo en su interior comenzaba a alinearse, como si las piezas complicadas de un rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. Luisa siempre había dicho que solo las oportunidades podían cambiar el curso de las cosas. Esta era la solución que había estado buscando todo el tiempo. Sintió algo liberador en su interior, como si sus pensamientos se aclararan y el camino finalmente fuera visible. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿De verdad crees que esto ayudará? Beatriz no podía creer que su amiga estuviera dispuesta a ofrecer semejante ayuda. Pero aún así, tal vez esta era su única oportunidad. Sí, lo sé, Beatriz. Luisa sonrió y, con ternura, le tomó la mano. Pero tienes que decidir. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Conozco a personas que pueden organizar esto y hablaré con ellas. No estás sola. En esos momentos, Beatriz sintió como si hubiera recuperado su fe. No había ni un solo pensamiento en su cabeza que le dijera no. Luisa, como siempre, era su apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo como una víctima, sino como una persona que podía cambiar algo. Y decidió, lucharía. Un fuego se encendió en sus ojos. En esta oscuridad opresiva y tiránica, vio un atisbo de luz. Luisa sintió que sus dedos se apretaban alrededor del formulario que acababa de sacar del cajón. El papel estaba un poco doblado, rasgado en los bordes, con rastros de intentos fallidos por hacerlo parecer ordenado. Era un formulario viejo y dañado que debería haberse descartado, ya que el personal médico ya lo había usado para pruebas. Pero, a pesar de su desgaste, era perfecto para falsificar un documento. Y en ese momento, Beatriz sintió que su corazón latía con más rapidez. Se estaba hundiendo más y más en este engaño, en este juego peligroso, sabiendo que no tenía otra opción. La joven estaba llena de determinación, su mirada estaba fija, sus manos jugueteando nerviosamente con la taza de café. Confiaba en Luisa y creía que su plan funcionaría. Ambas sabían que esto podría ser su última oportunidad con Manuelo. Luisa la apoyaba, pero Beatriz podía sentir que todo se estaba volviendo más turbio de lo que había imaginado. Con cada movimiento, con cada paso, se daba cuenta de que no había vuelta atrás. ¿Estás segura de que esto funcionará? Beatriz rompió finalmente el silencio. Sabemos que está loco. Revisará cada detalle, cada letra. No se detendrá ante nada si descubre que los resultados de la prueba son falsos. ¿Entiendes que estamos jugando con fuego? Luisa colocó el papel sobre la mesa, tratando de controlar el temblor en sus manos. Miró el formulario que estaba a punto de firmar. No era solo un trozo de papel, era la única esperanza de su amiga para el futuro, una oportunidad para dejar a ese hombre y encontrar la libertad. Él no se dará cuenta de que es falso. Respondió Luisa en voz baja, su tono casi ronco de tensión. Además, tu esposo no sabe cómo funciona esto. Es tan tonto, Beatriz. Después de descubrir que tal vez no sea el padre de Manuelo, solo querrá creer que es cierto y no buscará detalles. Se va a encolerizar y decidirá romper contigo.
Su amiga terminó de manipular la prueba de paternidad del ADN y ahora la examinaba seriamente en sus manos. En la sección de padre supuesto estaba Gregorio Ortego, con Manuel Ortego listado como el niño. La probabilidad de paternidad estaba ausente, prácticamente nula. Este documento falsificado era la última oportunidad de Beatriz y Manuelo para escapar de la tiranía y la humillación. Beatriz estaba empacando sus cosas, sin saber cuánto tiempo había pasado y sin querer pensarlo. Sus manos temblaban, pero seguía empacando con firme determinación. Su mirada se deslizaba por el apartamento, sintiéndolo tan familiar y, sin embargo, ahora repentinamente ajeno. Todo parecía frío y vacío, como si la casa hubiera perdido su alma. La ropa que estaba recogiendo no era de la mejor calidad. Gregorio siempre había dicho que no debía gastar dinero en ropa nueva, por lo que sus compras provenían principalmente de tiendas de descuento. Echó un vistazo al dormitorio, donde solo quedaban los olores del miedo, junto con los restos de su sufrimiento y lágrimas ocultas. Manuelo estaba sentado en el sofá, observando sus movimientos rápidos y nerviosos. Todavía no comprendía lo que sucedía, pero podía intuir que algo no estaba bien. Beatriz le tomó la mano y la apretó contra sí misma. No podía explicarle al niño lo que había sucedido, como su madre ya no podía vivir en medio de ese vacío y dolor, como no podía quedarse en una casa que se había convertido en su prisión. Tomando lo último de las cosas de la cocina, se acercó a la mesa. En la mesa yacía la misma prueba que se había convertido en su símbolo de esperanza para la salvación. Estaba colocada en el centro de la mesa para que llamara la atención de cualquiera que mirara en esa dirección. Beatriz la miró y pensó que ya no importaba. Su esposo se había convertido en parte del pasado, no importaba lo que estuviera escrito en el formulario, nunca podría regresar a la vida que Gregorio había construido para ella. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Manuelo, mirándola con sus grandes ojos llenos de confusión. Beatriz lo levantó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo presionarse contra su pecho, un hilo invisible que los conectaba en ese momento. No sabía qué vendría después, no sabía cómo comenzarían una nueva vida después de todo lo que había pasado. Lo único de lo que Beatriz estaba segura era de que esta era la decisión correcta, la mejor que había tomado jamás. «Vamos a casa de Luisa», respondió, luchando por esconder el temblor en su voz. «¿Estaremos bien allí?». Beatriz echó un último vistazo a la habitación y salió con su hijo, cerrando la puerta detrás de ella, dejando atrás los años pasados en miedo y sumisión. Al salir, el aire frío golpeó sus rostros y Beatriz se dio cuenta de que hacía mucho frío. Pero a pesar de eso, sintió algo más, libertad, la libertad que había estado buscando todos esos años, pero que nunca había entendido cómo alcanzar. Caminó con su hijo hacia el coche, sus pasos volviéndose más seguros y sus pensamientos más claros. La madre y el hijo no sabían qué les deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, Beatriz ya no era una víctima de Gregorio. Había recuperado la fe en sí misma, y aunque su corazón aún llevaba mucho dolor, ya no había espacio para él fuera de ella. Su amiga la esperaba en su departamento, y aunque Beatriz sentía la tensión en sus manos, sabía que aquí, rodeada de aquellos que la apoyaban, podría comenzar su nuevo camino sin miedo ni humillación. Y aunque el camino por delante era incierto, Beatriz sintió como su corazón comenzaba a latir al ritmo de este nuevo comienzo. Cuando Gregorio regresó a casa, su corazón se detuvo por un momento. El espacio vacío lo recibió con un silencio al que no estaba acostumbrado. La atmósfera de su casa siempre había estado llena con los sonidos de los pasos de su esposa, las risas de su hijo, los ruidos de su juego, su voz. Pero ahora, nada de eso estaba allí. Se dio vuelta, sintiendo un escalofrío interior que lentamente llenaba su pecho, y los vellos de su espalda se erizaron. El hombre comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, sin notar nada a su alrededor hasta que su mirada cayó sobre la mesa. La prueba de ADN. Sus ojos se quedaron fijados en ella como algo desconocido, algo inquietante.
Gregorio se acercó, sujetándose de la mesa para estabilizarse, intentando mantener su furia repentina bajo control. Al principio, no entendía qué había causado tal reacción, pero a medida que leía las líneas del papel, todo quedó claro. ¿Qué demonios? Fue un golpe directo al corazón. Todo era una mentira, todo. Su pecho se apretó, y en segundos, una rabia abrumadora y cegadora llenó su mente. En ese instante, Gregorio se dio cuenta de que su esposa había tomado todo y se había ido, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Este fue un golpe que no esperaba. No podía creer que ella hubiera hecho esto, realmente había tomado la decisión de irse. Su esposa, con la que había vivido tantos años, que le había dado un hijo, simplemente se había ido con sus cosas. Y ese hecho llevó su mente a una locura de furia. ¿Cómo pudo hacerlo? Los pensamientos corrían por su cabeza, y sin pensarlo, sus dedos alcanzaron automáticamente el teléfono. Marcó el número de un contacto familiar de la policía. Juan le había ayudado en ocasiones a resolver problemas cuando surgían. Y ahora, esto era exactamente uno de esos casos. ¿Dónde está ella?, gritó en el teléfono, apenas controlando su furia. Su voz era rasposa, una mezcla de rabia y miedo. ¿De qué estás hablando, Gregorio?, respondió la voz distante al otro lado. ¿Te emborrachaste mucho anoche o algo? ¿Por qué estás tan audaz? Mi esposa se llevó al niño y se fue. No puedo encontrarla. ¿Dónde está? ¿Puedes rastrearlos por mí?, gritó Gregorio, sin calmarse. Está bien, está bien. Un segundo, déjame verificar, respondió la voz con desgana, luego colgó. Unos minutos después, Juan volvió a llamar y le dio las coordenadas de su ubicación. En ese momento, la cara del esposo engañado se puso pálida y sus manos temblaron de tensión. Salió corriendo del departamento, saltó al coche y se dirigió rápidamente a la dirección indicada. Al llegar, Gregorio bajó del vehículo, apagó el motor, miró por la ventana en silencio durante un momento y luego caminó hacia el edificio. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar de su pecho. Había estado esperando este momento, sabía que era inevitable. Estaba listo para finalmente enfrentarse a ella. Beatriz estaba en el apartamento de su amiga cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y se estremeció. Beatriz no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. No importaba cuántas veces hubiera pensado en evitar este encuentro, él había venido de todos modos. Sabía que ahora, si él había llegado, todo había terminado. Maldita. Gregorio habló primero cuando ella abrió la puerta. La miró y en sus ojos había algo frío y amenazante. Su voz era baja, controlada, pero ya llevaba una amenaza clara. No puedes irte así. No puedes. No puedes retenerme aquí, respondió ella, tratando de esconder el temblor en su voz. Dio un paso atrás, retrocediendo hacia el pasillo. Puedo hacer lo que quiera. La interrumpió él, su voz llena de odio. Te dije que te haría mía. No tienes a dónde ir. No puedes sobrevivir sin mí, sin nosotros, con nuestro hijo. No puedes simplemente irte, Beatriz. No voy a regresar. Su voz tembló, pero estaba llena de determinación. Ya no puedo más. Me rompiste, pero no voy a dejar que vuelva a suceder. Elegiste el peor momento. Estaba a solo un paso de ella, sus ojos ardían, su respiración era pesada. El esposo la miraba fijamente, como si intentara arrancarle el alma con la mirada. Pero en ese momento se oyeron pasos en las escaleras, alguien subía desde abajo. Era la amiga de Beatriz, Luisa, que había salido brevemente a la tienda. Al ver que la situación se estaba descontrolando, ella dio un paso al frente rápidamente. Gregorio, cálmate. No necesitamos discutir aquí. No quieres hacer algo de lo que te arrepientas. No quieres que pase algo malo, ¿verdad?
dijo Luisa, con una voz firme pero urgente. Él se detuvo, como si se hubiera estrellado contra una pared. Su mirada intensa y cortante se suavizó, pero solo por un momento. Gregorio sintió que la rabia volvía a crecer en él. Cada vez le costaba más controlarse. «Lárgate, Luisa», susurró entre dientes apretados. «No entiendes lo que ella me ha hecho». «Lo entiendo perfectamente y no voy a regresar jamás». «Adiós», gritó Beatriz, cerrando la puerta entre ellos. Con una patada violenta, Gregorio rompió la puerta con un estruendo ensordecedor. El esposo insultado irrumpió dentro como un huracán, sus ojos ardían con furia descontrolada. Beatriz se quedó paralizada. Su amiga intentó protegerlas a ambas, pero él la empujó bruscamente, sin siquiera mirarla. «Prepárate, Beatriz», gruñó en voz baja y amenazante, como el retumbar de un trueno antes de la tormenta. «Ahora». «No, no me voy a ningún lado», respondió ella, intentando sonar confiada, aunque su voz temblaba como una hoja. «No tienes derecho a llevármela». «¿No tengo derecho?». Se rió, pero la risa fue escalofriante y nada divertida. «Parece que has olvidado quién manda aquí. No estoy discutiendo esto ahora. Muévete». «Ella no se va a ningún lado», interrumpió Luisa, poniéndose frente a él con firmeza. «No tienes derecho a estar aquí. Hasta rompiste la puerta. Vete ahora mismo, o llamo a la policía». Pero él no estaba escuchando. En un movimiento rápido, el hombre agarró a Beatriz del brazo con tal fuerza que ella gritó, casi cayendo. Manuelo, al escuchar los ruidos fuertes, salió corriendo del cuarto y comenzó a llorar desconsolado. Su llanto frenético llenó el aire, sumando caos a la situación. La amiga de Beatriz intentó detener a Gregorio, pero él la apartó con tal fuerza que ella chocó contra la pared. «No te atreverás», comenzó Luisa, pero él se giró hacia ella, y su mirada fue tan fría que ella se detuvo de inmediato. «Una palabra más, y te arrepentirás de haberte involucrado con ella». Siseó. «Si no quieres problemas, siéntate y cállate». La agarró con fuerza y la tiró hacia la puerta. Beatriz resistió, rogándole que la soltara, gritando, pero todo fue en vano. Gregorio estaba como poseído. Cuando ella intentó agarrarse del marco de la puerta, él simplemente le arrancó los dedos como si estuvieran hechos de algodón. Luego agarró a Manuelo por el cuello de la camiseta, silenciando a Beatriz con el terror puro. «Para. Le estás dando miedo», gritó entre lágrimas, intentando proteger a su hijo. «¿Darles miedo? Tú eres la que le das miedo, idiota». Su voz sonó como un látigo. «Con tus estupideces. ¿Crees que voy a dejar que destruyas nuestra familia así?». Los arrastró escaleras abajo y fuera del edificio, empujando a su esposa y su hijo al coche, golpeando la puerta con fuerza. Rodeó el vehículo y se sentó en el asiento del conductor. Beatriz temblaba, sosteniendo a su hijo, que no dejaba de llorar. La mirada de Gregorio estaba fija al frente, como un depredador acechando a su presa. Aceleró tan de repente que los lanzó hacia atrás en los asientos. «¿A dónde nos llevas?», preguntó, su voz quebrándose en sollozos. «Gregorio, por favor, para. Hablemos». «Cállate». Su voz era tan fría que la hizo quedarse en silencio. «Elegiste este camino, ahora hazte cargo de las consecuencias». Miró por la ventana, su corazón apretado por el miedo. Pensamientos aterradores recorrían su mente. Él era capaz de cualquier cosa, lo había comprendido desde hacía mucho tiempo. Su esposo permanecía en silencio, apretando los dientes, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que parecía que era lo único que lo mantenía a raya de explotar. «Gregorio, trató de hablar de nuevo, pero él de repente pisó el freno y el coche se detuvo bruscamente. «Bájate», gritó, sin mirarla. «¿Qué?». No entendía. «Bájate», te dije». Su voz se elevó,
sus ojos brillaron. El rascacielos se erguía majestuosamente sobre la ciudad, su silueta negra cortando el resplandor del cielo estrellado. Furioso, Gregorio, como un hombre poseído, casi echó a Beatriz y al niño del coche. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados, no dijo ni una palabra. Beatriz sintió como el aire a su alrededor se caldeaba, cada movimiento de su esposo estaba lleno de tensión y rabia. Intentó resistirse, rogándole que parara, pero él solo lanzó frases cortas, cada palabra como una piedra cayendo sobre sus hombros. Lo entenderás, Beatriz. Lo entenderás todo. Por ahora, solo vete. Dijo con tal frialdad que ella temía incluso respirar. En el techo, Beatriz se quedó paralizada. El viento nocturno golpeó su rostro, tirando de su cabello, la altura la mareaba. Gregorio parecía calmado, casi de forma inquietante, pero había algo salvaje ardiendo en sus ojos. Cerró la pesada puerta de metal detrás de ellos, asegurándola con un clic. Beatriz apretó a su hijo contra ella, sintiendo sus pequeños dedos clavarse en su hombro. «Párate allá», ordenó Gregorio, señalando el borde del techo. «¿Qué?» «No», exclamó, retrocediendo horrorizada. «Gregorio, ¿te has vuelto loco? Podemos hablar, te explicaré todo, pero no esto, por favor». «Párate al borde», gritó tan fuerte que el sonido resonó en las paredes de concreto. Su rostro estaba retorcido por la rabia. «Basta de mentiras. ¿Sabes lo que quiero?». La mujer asustada tropezó, luchando por mover las piernas mientras se acercaba al borde. El viento aumentó y cada paso le temblaba las rodillas. Su corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento podría saltar de su pecho. «Toma a Manuelo. Sujétalo frente a ti». Gregorio se acercó lentamente, su voz se volvió peligrosamente suave, como si hubiera perdido los últimos vestigios de su cordura. Ella abrazó más fuerte a su hijo, sintiendo cómo sollozaba en sus brazos. Su mirada se deslizó hacia las luces de los coches, las calles abajo que parecían irrealmente distantes. «Dime la verdad, Beatriz», dijo Gregorio, acercándose más. «¿De quién es este hijo?». «Gregorio, es tuyo», exhaló ella, su voz temblando, los labios apenas obedeciendo. «Es tu hijo. Por favor, sabes que es así. No me mientas». Dio un paso hacia adelante y ahora estaban tan cerca que ella podía oler su colonia mezclada con algo metálico y peligroso. «Quiero oír la verdad. Si no me dices de quién es este niño, yo». No terminó la frase, pero el significado fue claro. Beatriz respiró profundamente cuando él la agarró bruscamente por el hombro, sujetándola en su lugar con una mano para que no cayera. El niño gritó de miedo, y su madre se debatió entre querer protegerlo y el pánico de enfrentarse a su esposo. «Gregorio, es tu hijo. Tienes que creerme. Te juro que es la verdad», lloró, sus palabras saliendo como una oración. «Sabes que nunca haría algo como esto. Tu juramento no significa nada». Sus ojos brillaron con tal intensidad que Beatriz retrocedió. «Demuéstralo o haré lo que deba». Se acercó aún más, sus manos apretando como un tornillo. La chica sollozaba y temblaba, sus palabras se le atoraron en la garganta, como un bulto espinoso. Se dio cuenta de que lo que le pedían era imposible, convencer a un hombre que hacía mucho tiempo había perdido la capacidad de confiar. «¿Tienes miedo, Beatriz?», preguntó de repente, su voz se suavizó, casi de manera tierna. «¿Ves qué tan alto estamos?». Un movimiento, y hizo un gesto hacia el abismo. «Por favor, no», susurró casi en silencio. «Entonces dime la verdad». Su voz era engañosamente suave. Ella permaneció en silencio, pero finalmente susurró: «¿Vas a matarnos?». Gregorio soltó una risa breve y seca. «Eso depende de ti, cariño», dijo él. Y en ese momento, la mujer se dio cuenta de que no había salida.
Cerró los ojos lentamente, abrazando a su hijo, que ahora estaba en silencio, como si entendiera todo el horror de lo que estaba sucediendo. Estaban al borde mismo, la madre aferrándose desesperadamente a su hijo. Cada movimiento provocaba un temblor en su cuerpo, el sudor frío recorriendo su piel. Beatriz ya no veía las luces de los coches titilando lejos abajo, su mirada estaba fija en su esposo, cuyo rostro parecía ajeno, distorsionado por la rabia y una especie de triunfo doloroso. Lloraba, las lágrimas caían por sus mejillas, pero era como si él no lo notara. Dime, Beatriz, su voz, afilada y exigente, desgarró el silencio de la noche. ¿De quién es este hijo? ¿Te estás burlando de mí? Es tuyo, Gregorio, tuyo, exhaló ella, pero las palabras se convirtieron en un susurro áspero. Por favor, salgamos de aquí. Este no es el lugar para hablar. Lo sabes. Cállate. Levantó la mano, como si fuera a golpearla, pero se detuvo. Estás mintiendo. Siempre mientes. ¿Crees que soy un tonto? ¿Crees que voy a creer este papel? Es un error. Un error, gimió Beatriz, incapaz de contener sus sollozos. Te lo explico todo. Solo aléjate de mí. Pero él no retrocedió. Parecía que su obsesión crecía con cada una de sus lágrimas. El viento aumentó, y fragmentos de sonidos resonaron desde los tejados, gritos, el lejano ulular de sirenas. Una multitud se había reunido abajo. Estaban con la cabeza inclinada hacia arriba, apuntando al techo, algunos filmaban la escena con sus teléfonos. La mano de alguien buscó un móvil para llamar a la policía. Míralos, Beatriz, croó el hombre, mirando hacia abajo. Piensan que vas a saltar. Están seguros de que yo te estoy obligando. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Tú decidiste esto por ti misma. Te has metido en un rincón. Ella gritó, incapaz de soportarlo más, abrazando a su hijo, que había comenzado a llorar fuerte nuevamente. Por favor, Gregorio, te lo ruego. Basta. Este es nuestro hijo. Tu hijo. Pruébalo, gritó él nuevamente, acercándose. Dame una sola prueba de que es mío, aparte de tus palabras. Eres incapaz de decir la verdad, porque eres una mentirosa, comprada. Cállate. Beatriz gritó de repente, su voz cortando el aire. Estás loco. Mírate. ¿Qué estás haciendo? Este es tu hijo. El tuyo, ¿entiendes? ¿Cómo puedes? Su repentina valentía, nacida del pánico, lo dejó atónito. Gregorio se quedó congelado por un momento, sus ojos entrecerrados, pero luego dio un paso más y su corazón cayó de nuevo a sus pies. Nunca me hables así, dijo fríamente. No tienes derecho. Mientras tanto, el sonido de la sirena se escuchaba desde abajo y la policía había llegado al edificio. La gente apuntaba hacia arriba, algunos gritaban, están en el techo. El viento llevaba las voces de los rescatistas que intentaban irrumpir en el interior. Gregorio, escúchame, intentó hablar la mujer más calmadamente, aunque su voz seguía temblando. La policía está abajo. Están viniendo hacia aquí. ¿Quieres que te arresten? No quieres eso, ¿verdad? Eres una buena persona. No querías que las cosas terminaran así. Solo salgamos de aquí. Todo se puede arreglar. Pero su rostro permaneció completamente impasible. Intentas asustarme, se burló él. ¿La policía? ¿Qué van a hacer? Ni siquiera saben lo que está pasando aquí. No entiendes, susurró ella, sintiendo que las lágrimas volvían a acumularse. Ya ha llegado demasiado lejos. Por favor, Gregorio, despierta. Pero él estaba ciego y sordo a sus súplicas. Beatriz de repente se dio cuenta de que toda su vida pendía de un hilo muy delgado. El viento se intensificó, las sirenas se hicieron más fuertes, pero Gregorio seguía avanzando, como un depredador empujando a su presa hacia una trampa.
De repente, Gregorio sacó un arma de su cintura. Sus ojos ardían con locura y su rostro se torcía en una mueca de odio. Respiraba con dificultad, como si todos sus años de rabia hubieran explotado en él. Beatriz apretó a su hijo contra ella, sintiendo al bebé sollozar en su pecho. Sus pequeños dedos cálidos se aferraban a su suéter como si fuera el único apoyo que tenía. Abajo, el sonido de un altavoz resonó, la voz del negociador era firme pero tranquila. Gregorio, hablemos. Necesitamos resolver esto pacíficamente. Nadie tiene que salir herido. Pacíficamente, gritó él, riendo. ¿Estás bromeando? Esos abajo, todos piensan que soy un idiota. ¿Piensan que no veo que quieren engañarme? Su voz estaba llena de rabia, movía el arma amenazante, apuntándola primero a Beatriz, luego al espacio vacío donde se recedían las paredes del techo. Gregorio, susurró ella, tratando de captar su mirada, por favor, baja el arma. Nuestro hijo está con nosotros. No quieres hacerle daño, ¿verdad? Cállate, gritó él, moviendo la mano de manera despectiva. ¿Crees que te creo? Estás tratando de manipularme incluso aquí. Su respiración se aceleró, pero reunió toda su fuerza para seguir. Gregorio, no te estoy manipulando. Míralo, este es tu hijo. Por él, tenemos que parar. Gregorio se congeló, su mirada se deslizó hacia el niño. Por un momento, una sombra de duda pasó por sus ojos, pero luego su rostro se endureció nuevamente. No, gritó. Todos están mintiendo. En ese momento, la puerta del techo crujió al abrirse y un bombero, completamente equipado, asomó cautelosamente. Gregorio inmediatamente se giró hacia él, levantando el arma. No te acerques, gritó. Te dije que no te acerques, o disparo. El oficial se quedó inmóvil, levantando las manos. No nos acercaremos, Gregorio. Pero tienes que escucharnos. Nadie quiere que alguien salga herido aquí. Aléjate. Gregorio siguió gritando, apuntando directamente al hombre. Abajo, el caos había comenzado. Los rescatistas desplegaban trampolines y apretaban cuerdas, la multitud permanecía congelada en tensión, algunos cerraban los ojos, incapaces de mirar los eventos que se desarrollaban. Beatriz vio cómo su esposo temblaba. Su mano con el arma temblaba ligeramente, su rostro estaba sudoroso y pálido. Este era el momento en que cualquier chispa podría encender un barril de pólvora. ¿Vas a matarnos?, preguntó de repente, mirándolo directamente a los ojos. Su voz era baja, pero firme. Gregorio la miró, claramente confundido. ¿Qué dijiste? ¿Vas a matarnos? ¿De verdad quieres eso? Él no respondió, sus dedos apretaron espasmódicamente el mango del arma. Entonces hazlo, susurró Beatriz, de pie justo en el borde. Si esta es la única manera, entonces hazlo. Gregorio se congeló. Sus palabras, dichas con tanta calma, parecían cortar su rabia. Ella no apartó la mirada. El niño, como si sintiera su determinación, se había quedado en silencio. En ese momento, el negociador abajo habló nuevamente. Gregorio, hemos logrado llegar hasta ti. ¿Podemos hablar? Todo estará bien. Suéltalos y te ayudaremos. ¿Ayudarme? Gregorio rió, la risa era hueca, casi insana. Nadie me ayudará. Pero algo en su tono había cambiado, aflojó el agarre sobre el arma. Apenas era perceptible, pero Beatriz sintió una oportunidad. De repente, una ráfaga de viento aguda llevó el sonido de un clic desde atrás, cuando se activó una cuerda. Gregorio no tuvo tiempo de volverse antes de que el oficial de fuerzas especiales saltara de su escondite, golpeando rápida y precisamente el arma de sus manos. Al suelo, llegó la orden y el agresor fue inmovilizado en segundos. Gritó algo incoherente, resistiéndose, pero ya estaba siendo inmovilizado en el suelo. La mujer no pudo contener sus lágrimas.
Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, acercando a Manuelo hacia ella. Un rescatista se acercó rápidamente y la condujo con cuidado lejos del borde. Abajo, estallaron los aplausos. La gente gritaba, celebrando el final exitoso de la operación, pero Beatriz no escuchaba nada de eso. Solo sostenía la mano de su hijo con fuerza, sintiendo que su corazón poco a poco regresaba a un ritmo normal. Las sirenas médicas atravesaban el bullicio de la multitud. Los heridos fueron colocados cuidadosamente en la ambulancia y se les dieron tazas de cacao caliente. El niño sollozaba en silencio, aferrándose a la mano de su madre, mientras ella, exhausta, parecía haber perdido toda conexión con la realidad. Su mirada estaba vacía, vidriosa, como si aún estuviera de pie en ese techo, sintiendo el aterrador vacío bajo sus pies. «Está bien. Estás a salvo», dijo suavemente uno de los rescatistas, cubriéndola con una manta cálida. «Te llevaremos a la clínica para asegurarnos de que todo esté bien». «Gracias», susurró ella, pero su voz se quebró y las palabras se disolvieron en el aire. Mientras tanto, en el otro lado del edificio, se desarrollaba una escena diferente. Gregorio, esposado, era empujado bruscamente hacia un coche de policía. Luchaba, gritando maldiciones y amenazas incoherentes. Su rostro estaba retorcido por la rabia y sus ojos se movían rápidamente, como un animal acorralado. Ya no había certeza en ellos, solo pánico. «No entienden», gritó él, tratando de zafarse. «Es un error. Todos están mintiendo. Este es mi hijo. El mío». El oficial que lo sostenía por el hombro respondió brevemente. «Se lo contarás todo al investigador». Cuando el coche de policía desapareció de la vista, la tensión en la plaza comenzó a relajarse. La gente se dispersó, comentando lo sucedido, pero Beatriz no prestaba atención. Ya estaba sentada en la ambulancia, sus manos temblando, aunque sujetaba a su hijo tan fuerte que sus dedos se habían puesto blancos. «Eres una mujer muy valiente», dijo en voz baja el paramédico, inclinándose para revisar su presión arterial. Ella simplemente negó con la cabeza, su mirada perdida. «Solo quería que él sobreviviera», dijo finalmente, mirando a Manuelo. Sus pequeñas mejillas estaban mojadas por las lágrimas, pero ya se había calmado, abrazando un conejo de peluche que alguien había logrado darle. «Eso es lo más importante», coincidió el paramédico. En la clínica, los médicos examinaron rápidamente tanto a Beatriz como al niño. El diagnóstico fue claro: agotamiento nervioso severo, pero físicamente, ninguno de los dos había resultado herido. Le ofrecieron quedarse a pasar la noche bajo observación, pero ella simplemente negó con la cabeza. «Quiero ir a casa». «Solo a casa», susurró. Mientras tanto, la policía ya había comenzado a procesar a Gregorio. Graves cargos, incluidos amenazas de muerte, resistencia a los oficiales de policía y posesión ilegal de armas de fuego, se cernían sobre él, amenazando con muchos años tras las rejas. Gritaba, exigiendo un abogado, pero ya nadie prestaba atención a sus protestas. La investigación avanzaba lentamente. Gregorio, ahora ya no la figura furiosa, sino una figura sumisa, estaba en aislamiento, donde, según los guardias, pasaba la mayor parte del tiempo murmurando para sí mismo o mirando fijamente la pared. Su furia insana, que había envenenado las vidas de Beatriz y el niño, se había calmado, dejando detrás un vacío y una especie de dolorosa sumisión. Los primeros signos preocupantes llegaron de los registros médicos que la fiscalía había solicitado. Se descubrió que Gregorio había sido monitoreado por psiquiatras desde su adolescencia. El diagnóstico sonaba ominoso: psicosis maníaco-depresiva, estados psicóticos episódicos, pero sus padres, ocultando la verdad, insistieron en que eran solo crisis adolescentes que creían que pasarían. El investigador, hojeando los archivos amarillentos del expediente, se veía cada vez más incrédulo. ¿Cómo pudieron ocultar esto?, preguntó el investigador a la madre de Gregorio cuando ella vino a declarar. La mujer parecía perdida. Sus ojos se movían de un lado a otro,
como los de una persona atrapada en una trampa. No queríamos, comenzó, pero luego titubeó. Esperábamos que todo estuviera bien. Era un chico tan inteligente, estudiaba, leía, siempre tenía ambiciones. Pensamos que lo lograría. El investigador resopló. Lo logró, dijo fríamente. ¿Sabían que sin tratamiento esto podría haber terminado en tragedia? La mujer se encogió, como si la hubieran golpeado. No queríamos etiquetarlo, susurró. No queríamos que lo consideraran loco. Más tarde, el investigador fue a ver a Beatriz. Su expresión era seria, incluso algo sombría. Beatriz, quiero hablarte de algo. Puede ser difícil para ti escucharlo. Ella levantó los ojos hacia él. ¿Qué más? Su voz temblaba. El investigador le habló sobre los documentos, sobre cómo toda la vida de su marido había estado construida sobre una delgada tela de mentiras y silencios, como sus padres, avergonzados del diagnóstico de su hijo, habían rechazado el tratamiento adecuado, esperando que pudiera vivir como todos los demás. Querían lo mejor para él, concluyó, pero resultó ser lo peor para ti. Beatriz se tapó la cara con las manos. Quería gritar, pero los sonidos se le quedaron atascados en la garganta. Todo lo que sabía sobre su marido ahora parecía una ilusión. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora irá a juicio, respondió el investigador. Pero ten en cuenta, su condición podría ser motivo para enviarlo a una institución especializada. Entonces podría ser declarado loco, aclaró ella. El investigador asintió. Es bastante posible. Pero incluso desde allí, ya no podrá hacerte daño. Esas palabras solo le trajeron un leve sentimiento de alivio. Su marido seguía estando en su vida, al menos como un fantasma del pasado, del cual no podía simplemente huir. Ese mismo día, Beatriz llamó a sus padres, pero en lugar de apoyo, no recibió más que un silencio helado. Te lo dijimos, el divorcio no es la solución, dijo su madre. Si te hubieras quedado con él, nada de esto habría pasado. ¿Ninguna de estas cosas? Beatriz sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su pecho. ¿Realmente entienden que casi nos mata a nosotras? Tú también tienes la culpa, respondió la fría voz de su padre. Sabías que él tenía arranques, ¿por qué lo provocaste? Después de esa llamada, se quedó en silencio durante mucho tiempo, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se apretaba con fuerza. Pero en lo profundo, sabía que tenía una razón para luchar, por ella misma, por su hijo, por la oportunidad de no ser nunca más prisionera de los errores y las palabras no dichas de otros. El proceso de divorcio se convirtió en un nuevo juicio para Beatriz, pero esta vez se sentía más fuerte. Gregorio, quien antes había sido su esposo tiránico, ahora era un prisionero acusado de toda una serie de crímenes. Este estatus le dejaba pocas posibilidades de influir en el resultado. Beatriz se consiguió una abogada, una mujer segura de sí misma, con una mirada penetrante y un traje de negocios, Olimpia Campano, quien parecía inspirar confianza con su simple presencia. No solo obtendrás el divorcio, sino también una liquidación justa, dijo, colocando los papeles frente a Beatriz. La casa, el coche, la pensión alimenticia, todo lo que por ley te corresponde. Tu exmarido ya no podrá prohibir nada ni quitarte nada. Sentada frente a ella en la oficina, Beatriz apretaba una taza de café frío con las manos, temerosa de creer que esta lucha podría realmente llegar a su fin. Pero ¿cómo demuestro que tengo derecho a parte de la propiedad? Él siempre decía que todo estaba a su nombre. Olimpia sonrió. Él dijo eso para que te sintieras indefensa. Pero los abogados trabajamos con hechos, no con sus manipulaciones. Tienes un hijo, y eso ya te da el derecho a exigir justicia. Esto continuó durante varios meses. Gregorio, a través de sus abogados, trató de impugnar cada demanda. Sus padres aparecían en las audiencias, acusando a su nuera de codicia y de intentar destruir a la familia. Ella arruinó a nuestro hijo, gritó la madre de Gregorio en una de las audiencias.
Si hubiera sido una buena esposa, todo habría sido diferente. Beatriz soportó en silencio estos ataques, aunque por dentro todo hervía. Intentaba no reaccionar, siguiendo el consejo de Olimpia. Cuanto más tranquila te veas, antes el tribunal verá quién es la víctima y quién el agresor, le recordaba Olimpia antes de cada audiencia. Y llegó el día en que el juez leyó el veredicto. Beatriz obtuvo no solo el divorcio tan esperado, sino también el derecho al apartamento, la mitad de los bienes compartidos y pensión alimenticia para el mantenimiento de su hijo. Salió de la sala del tribunal con una sensación de ligereza increíble. Quería gritar de alegría, pero en su lugar simplemente sonrió, realmente por primera vez en mucho tiempo. Afuera, su amiga Luisa, la médica que le había ayudado a comenzar este viaje, la esperaba. Entonces, ¿Libertad?, preguntó, extendiendo un ramo de sencillas margaritas. Beatriz la abrazó, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. «Libertad», respondió ella, finalmente pronunciando la palabra sin miedo. Ahora, tenía la oportunidad de empezar todo de nuevo. Encontró un trabajo gracias a uno de los conocidos de su amiga. Manuelo comenzó el jardín de infantes. Y el apartamento, que antes parecía una jaula dorada, ahora se sentía como un nido acogedor. Siguiendo el consejo de Luisa, Beatriz decidió ver a una psicóloga. La oficina era acogedora, llena de luz suave y el aroma a vainilla. La doctora Julia Martel, una mujer de ojos suaves y una voz que podría calmar hasta una tormenta, la escuchó atentamente. «Necesitas darte tiempo», dijo, empujando un vaso de agua hacia Beatriz. «Has pasado por un infierno. Está bien sentirte perdida. Pero lo más importante es que ya diste el primer paso». «A veces siento que nunca podré vivir como antes», admitió Beatriz, secándose las lágrimas. «Le tengo miedo a la gente. Incluso en la tienda, me cuesta hablar con la cajera. Siento que todos a mi alrededor saben lo que he pasado y me miran con lástima». Julia Martel asintió. «Eso es estrés postraumático. Poco a poco disminuirá, pero necesitas trabajar en ello. Te ayudaré, pero también necesitas estar dispuesta a ello». Beatriz acudió a sus citas todas las semanas. Hablaron de sus miedos y trabajaron en reconstruir su confianza. Al mismo tiempo, comenzó yoga, donde, por primera vez en mucho tiempo, sintió como la tensión en su cuerpo se desvanecía poco a poco. Empezó a sentirse más tranquila y segura de sí misma. Pero la barrera más difícil, las relaciones con las personas, seguía siendo insuperable. Beatriz temía hacer nuevas amistades. Estaba segura de que cada hombre que conociera sería como su exmarido, cruel, despótico e impredecible. Incluso las reuniones amigables con sus compañeros de trabajo le resultaban difíciles. La única fuente de alegría para Beatriz era su hijo. Puso todo lo que tenía en él: paseos por el parque, leerle cuentos antes de dormir, enseñarle a dibujar. Un día, él trajo a casa un dibujo del jardín, en el que los dos se tomaban de las manos. «Mamá, somos nosotros. Siempre estaremos juntos, ¿verdad?», preguntó, mirándola a los ojos. Beatriz lo abrazó, sintiendo como el calor se extendía por su pecho. «Siempre, querido, lo conseguiremos definitivamente, estamos juntos». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.